Te presentamos House of Gods, una marca nueva pero candidata a ser líder en Latinoamérica con respecto a lo que es merchandising de bandas de metal. Y te explicamos el porqué. Todos los productos que compres a través de esta página son productos oficiales de las bandas. O sea, vas a tener acceso a diseños de primera calidad que no están disponibles en ningún lado. Y además el dinero de las compras que se generen van a ir directamente a las manos de tus artistas favoritos. Por lo que con cada compra aportás para que ellos puedan seguir activos y creando el arte que tanto nos gusta. Aparte, gracias a tus aportes hacen donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar. Así que, si necesitas merch oficial de tus bandas favoritas, pedíselo a House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Tal y como prometieron, los estadounidenses Bad Wolves siguen con su carrera y anunciaron el nombre del nuevo cantante que sustituye a Tommy Vext, que anunció su salida en enero de este mismo año. El nuevo vocalista de la banda es Daniel D.L. Laskiewicz, quien tiene una carrera de 15 años y es conocido por ser miembro fundador y guitarrista de The Acacia Strain, banda a la que perteneció desde 2011 a 2013. Además de cantar, es también un compositor y productor que trabajó con bandas como All That Remains, Legion y For Fallen Dreams. Anteriormente colaboró con Bad Wolves en su álbum Nation de 2019, donde comenzó una relación compositiva con la banda. De esta forma sustituye a Tommy Vext, que abandonó las filas de la banda estadounidense en enero de 2021. La salida de Tommy Vext no estuvo exenta de polémica. El cantante anunció su salida de Bad Wolves a través de un video de Instagram Live, que después se eliminó, pero insistía en que fue expulsado por sus antiguos compañeros de banda y por el sello discográfico Better Noise Music, por sus opiniones políticas conservadoras. Siempre mostró su apoyo al presidente Donald Trump y justificaba estas ideas en que nunca había experimentado el racismo en Estados Unidos, y que todo fue fabricado. En junio del año pasado, el cantante publicó un video de más de 6 minutos en Instagram, en el que sugirió que el movimiento Black Lives Matter fue creado por personas como George Soros, el sobreviviente del Holocausto y multimillonario junto con la Fundación Clinton. En el pasado 28 y 29 de mayo, Nightwish llevó a cabo un concierto virtual en una taberna llamada The Slander Arms, con un setlist ligeramente diferente el uno del otro. Según lo publicado por Helsinki Times, la primera de las dos experiencias interactivas de Nightwish atrajo a 150.000 espectadores, estableciendo el récord del concierto virtual pago más grande de la historia de Finlandia. La mayoría de los espectadores procedían de Europa y América del Norte, pero la actuación fue un evento mundial en el cual seguidores de 108 países compraron su pase para la actuación, superando la recaudación del millón de euros. El concierto marcó el debut en directo de Nightwish con el bajista de sesión Jukka Koskinen, de Winterson, que se unió a la banda como reemplazo de Marco Hietala, y quien los va a acompañar durante la gira Human Nature. Desde que Megadeth confirmó el despido de David Ellefson, los posibles nombres de su sustituto fueron uno de los temas que más revuelo tuvieron en las redes. Y no fueron pocas las personas que apuntaron a Jason Newsted, ex bajista de Metallica, tanto que hasta la propia mujer de Newsted tuvo que salir a decir que dejen de joder con Jason, y en resumidas cuentas dijo que él no se va a unir a Megadeth como reemplazo de David. Como Jason Newsted no tiene cuentas en redes sociales, fue su esposa Nicole quien se ocupó de desmentir estos rumores. Insiste también que hay perfiles falsos de Newsted, pero que él no usa ni TikTok, ni Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ni Tinder, ni OnlyFans, y que no se responsabiliza de los envíos que se hacen desde esas cuentas en las que aparece el nombre del bajista. Aunque Jason Newsted abandonó Metallica en febrero de 2001, se unió a Megadeth para interpretar una versión de Phantom Lord de Metallica el 11 de agosto de 2013, en el show final del Gigant Tour de ese verano en Toronto, Canadá. Aborted anunciaron que ya tienen listos un 10º disco de estudio, Maniac Cult, que se va a lanzar el 10 de septiembre en Century Media en todo el mundo, siendo la obra una ilustración de Paul Olofsson, que fue revelada por el medio Heaviest of Art. Leprous también anunció el álbum Aphelion, que llega el 27 de agosto de 2021 a través de Inside Out Music. El álbum es la continuación de Pitfalls, de 2019, y se grabó en Suecia y Noruega, cuyo pedido anticipado está disponible a partir del 25 de junio de 2021, junto con un nuevo single. Dark Woods My Betrothed es el nombre del proyecto de black metal del que forma parte Thomas Holopainen, tecladista y líder de Nightwish. Más de 2 décadas después va a publicar un nuevo trabajo llamado Angel of Carnage Unleashed, que es la primera colección de nuevas canciones desde el lanzamiento de Witch Hunts. Según revela Thomas, la batería de este lanzamiento se grabó en febrero en los estudios de Petrax. Después pasaron una semana en Kite grabando las guitarras y las voces, y ahora está en medio del proceso de mezcla, que va a estar terminando en un par de semanas. Y otra banda que está componiendo un nuevo álbum es Decide. El guitarrista Chris Canella dijo en una entrevista que compusieron mucho, y en su opinión son algunas cosas
cosas geniales. El 20 de agosto de 2021, Tom Angel Reaper y los miembros de la banda Sodom lanzan su nuevo EP Bombenagel en Steam Hammer SPV, en CD, vinilo de 12 pulgadas y formatos digitales, afirmando Tom que originalmente planearon lanzar el disco a tiempo para la temporada de festivales de verano de este año, con todas las fechas de gira confirmadas, pero dadas las circunstancias, los festivales se posponen hasta 2022, pero el EP se lanza de todos modos para demostrar que están activos, según él, para decirle a sus fans que todavía están aquí. Los ucranianos Ginger acaban de anunciar el lanzamiento de un nuevo disco de estudio llamado Wallflowers, que llega el próximo 27 de agosto a través de Napalm Records. Adicionalmente, el conjunto encabezado por Tatiana Smilyuk también acaba de estrenar el videoclip de Vortex, como vista previa al LP, que según la banda es la primera canción que grabaron y el primer single que tocaron en vivo en el Hellfest From Home 2021. Y esta es una canción perfectamente equilibrada en su opinión. Burning Point lanza el álbum Arsonist of its Soul el 22 de octubre bajo el sello AFM Records, quienes presentaron el primer single Blast in the Past. El octavo álbum de estudio de la banda de power metal melódico finlandesa ya se puede reservar en su página, y en este single, el nuevo cantante Lucas Turniolo participa con la banda por primera vez. El grupo de doom metal Fimir firmó contrato con el sello Argonauta Records. En el transcurso de 2021, los finlandeses planean lanzar su nuevo y primer álbum, Tomb of God, del cual se puede escuchar un adelanto con el single Temple of Madness, para el cual el grupo también grabó un video musical. Tomb of God va a estar disponible el 30 de julio de 2021 en CD, LP y digitalmente, y a pesar de que sea su álbum debut, Fimir no es una banda de extraños. Su formación está compuesta de hecho por miembros de Church of Void, que se disolvió en 2018. Suidacra terminó de trabajar en su nuevo álbum Wolfbite, su decimocuarto disco de estudio, que se lanza el 25 de junio a través de MDD Records, y del cual la banda lanzó el single Resurgence, como primer adelanto de esta nueva entrega. Y Leave a Scar, el nuevo álbum de Dee Snider, se lanza el 30 de julio de 2021 para Napalm Records. En una pista del disco titulada Time to Choose, va a estar presente como cantante invitado George Fisher de Cannibal Corpse, y el primer sencillo del álbum es I Gotta Rock Again. Además, Jamie Shasta de Hatebreed fue quien produjo una vez más para el cantante luego de trabajar con él en For the Love of Metal, de 2018. El cantante David Lee Roth estrenó una nueva canción titulada Giddy Up, que también presenta ilustraciones originales del cantante de Van Halen y la participación en las guitarras de John Five de Rob Zombie. Los noruegos Mayhem sacaron el tema principal de su EP Atavistic Black Disorder, mientras que el mismo día Darkthrone también sacó el primer y único single que van a sacar de su nuevo disco, siendo este Head Cloak. A finales del año pasado y en la entrevista que les hicimos en nuestro canal, Sepultura anunció que sus sesiones de grabación durante la cuarentena, que llamaron Sepulcuarta, se transformarían en un disco en directo. Ahora se confirma que Nuclear Blast va a poner a la venta este lanzamiento el próximo 13 de agosto, y como avance ofrecen la interpretación de Mask junto a Devin Townsend. En este disco participan miembros de Trivium, Anthrax, System of a Down, Testament, Danko Jones, Crypta y Sacred Rage, entre muchos otros. La banda suiza Whirling Witches pusieron en circulación el video de su nuevo single We Stand As One. Rise Against sacaron su noveno trabajo de estudio de la mano de Loma Vista, que lleva por título Nowhere Generation, y para celebrar el lanzamiento del álbum publicaron el tema Monarch. Lord of the Lost sacaron el videoclip oficial de su segundo single, For They Know Not What They Do. Pain liberó el video y nuevo single Party in My Head, y el vocalista Till Lindemann se sigue manteniendo activo durante su carrera solista, estrenando esta vez el videoclip de su nuevo sencillo Ich hasse Kinder. A principios del pasado mes de mayo, el cantante de Rammstein también lanzó un videoclip para la versión orquestal de la canción Lubimi Gorod, cantando íntegramente en ruso, para la película original de Vyatayev.